Hicimos el otro día en mi grupo de Telegram una pequeña estadística sobre cuántas horas estudiaba la gente, cuánto tiempo estudiaba de forma productiva. Os tengo que decir que en torno al 70% de opositores y opositoras no estudiaban más de 4 horas, entonces su media estaba entre 2 y 4 horas. Y el podcast de hoy justamente va de eso, de entender lo que nos dice la evidencia, entender también algo realista y extraer cuántas horas estudiar cada día para estar cerca de la plaza. Estoy hablando de oposiciones de educación, estoy hablando de oposiciones con un temario de no más de 50, 60 temas a lo máximo. Sí, claro, si yo me voy a Hacienda que te piden no sé cuántos bloques de estudio, más de 200 temas, esto variaría, pero en unas oposiciones de educación es perfectamente llevable con las horas que vamos a ver en este episodio. Primero de todo, tenemos que diferenciar entre estar en la silla y estudiar y memorizar, porque no es lo mismo y no hay una correlación entre más horas que estoy en la silla frente al temario, mejor resultado voy a sacar en la oposición. No. Quizá la puede haber entre horas que me paso memorizando y resultado que saco en la oposición. Y también tenemos que diferenciar entre estar a la biblioteca, he ido a la biblioteca 6 horas y he estudiado 3 horas productivas. Algo que a mí me ayudaba mucho cuando iba a estudiar a la biblioteca, sobre todo de cara al último trimestre de preparación, es que me hacía la siguiente pregunta. ¿Yo quiero estar 10 años opositando o cuanto menos mejor? ¿Y para qué me hacía esa pregunta? Para tomármelo tremendamente en serio. Y eso no pasaba porque por el camino le dejaba de hablar a mi pareja o no hablaba con ningún tipo de compañeros. No, no. Eso pasaba en que en el momento que me sentaba y estaba frente al temario, daba el 100%. Y de aquí surge, que seguro que habéis escuchado esta nomenclatura que utilizamos mucho aquí, el foco asesino. Yo cuando me sentaba y decía desde las 10 y ahora vamos a ver cómo las horas que estudiaba yo en los últimos 3 meses, que fue mi prime de estudio. Cuando yo me sentaba a las 10 decía de 10 a 12 foco asesino. No hay otra cosa. Y si aparece algo en mi mente, lo voy a vaciar y lo voy a poner en un cuaderno para luego hacerlo. Y si te tomas de esta forma las sesiones de estudio, no vas a malgastar tu vida, así te lo digo. Mucha gente se podría sacar la plaza en menos años si se tomase el estudio en serio. Y no estoy diciendo, dejo de vivir y 12 horas cada día a muerte. No, no, no. Tienes 4 horas, son esas 4 horas que me dedico con la máxima seriedad a estudiar de forma activa. Y sabiendo que en educación en concreto la mayoría de gente estudia entre 2 y 4, vamos a esa media. Vamos a esa media. Y yo si me tuviera que mojar, en una preparación de 10 meses, de 9 meses, de 8 meses, una media muy buena para sacar un gran resultado sería 3 horas. Si tú me cumples 3 horas productivas, que, ojo, esto sería otro concepto, 3 horas productivas para mí frente al estudio, son 3 horas donde estoy memorizando, quito los descansos, quito las veces que me levanto, quito cada vez que me distraigo. Y esto nos lo contaba en su día, seguro que visteis la entrevista de Marina. Marina participó, de hecho, participa en nuestras formaciones y se sacó la plaza el año pasado, de secundaria, de hecho, y ella dijo que lo cuantificó todo y lo tenía todo muy bien medido y estudió en su preparación de unos 10 meses menos de 1.000 horas, 984 horas en concreto. Con una media, con una velocidad crucero de horas productivas, como os he dicho, se levantaba y lo paraba, de lunes a viernes 5 horas, entre 5 y 6 horas productivas. Igual 3 4 horas por la mañana, el resto por la tarde, genial. Genial, tenía la suerte, no me acuerdo si trabajaba o si trabajaba era muy poquito, pero sacaba esas horas. Ojo, de lunes a viernes, sábado y domingo desconectaba, pero ojo, las 5 o 6 horas que estaba de lunes a viernes, iba a muerte, iba a muerte. Y no es una persona que diga, ha dejado, porque yo la veía todo el rato en CrossFit, ha dejado de hacer planes familiares quizá a última hora, que todos tenemos que hacer ciertos sacrificios, pero durante la preparación tampoco. Por eso digo que una media de 6 7 días a la semana, 3 horas, si vas a dedicarle solo 5 días, 4 o 5 horas, está muy bien. Y os cuento yo en mi prime de estudio lo que hacía. Esto es ya cuando estaba focalizado, me pude liberar de los trabajos mis últimos 2 meses como estudiaba. Estudiaba, llegaba a la biblioteca, ninguna locura, a eso de las 9:30, yo siempre a las 9 me tomaba mi café, me ponía mis objetivos del día, etcétera, etcétera, y de 9:30 a 11, el primer bloque de estudio, a veces se iba más, el primer pomodoro, por así decirlo, era
se extendía hasta que la cabeza no me daba más. Porque esa primera sesión de estudio sí que podía estar con mucho foco. Entonces iba de 9:30 a 11, de 9:30 a 11:30. Ahí metía mi roca. Mi roca era el nuevo tema que iba a estudiar, o quizá si tenía que repasarme el simulacro del día anterior y mejorar algún tema, pero normalmente era la memorización de un nuevo tema. Y ahí lo metía en mi roca. A eso, cuando ya no me daba la cabeza, en ese primer bloque de estudio, a eso de las 11, me iba a almorzar. Me iba a almorzar. Y volvían, yo tardaba en almorzar entre media hora y 40 minutos, y de 11:40 a, de nuevo, un bloque de estudio un poco más extensivo, hasta las 12:30, 12:40, metía otro bloque, que igual seguía con el mismo tema o me iba a otro tema. De nuevo, un pequeño descansito de 5 o 10 minutos, dinámico, activo, para comentar ciertas cositas, nunca me quedaba sentado en la silla. Y último bloque de estudio antes de comer, en torno a una hora, de 12:45 a 2 horas. Entonces, sacamos aquí las horas productivas, pues van a ser hora y media, 2 horas y media, unas 3 horas por la mañana. Productivas, ¿eh? Quitando almuerzo, con la facilidad o más bien el privilegio que podía tener de los últimos 2 meses que por ahorros podía vivir, etcétera, etcétera. Entonces, de 2 a 3 me iba a comer tranquilamente y ojo, otra roca, que esto es lo raro que hice. De 3 a 5 siempre metía un simulacro. Costaba mucho después de hacer la digestión, intentaba, pues quizá en estos momentos no comer muy pesado porque se me iba a hacer muy, muy de noche, y me iba a la terraza de la biblioteca, que la biblioteca tenía una terraza, era la facultad de magisterio, y siempre de 3 a 5 me hacía un simulacro. Me hacía el simulacro, ese simulacro no lo tocaba, obviamente ahí me metía un descanso de 15, 20 minutos para merendar algo, para tomar un café, y retomaba a las 5:15, 5:20, hasta las 7 y hasta que me daba la cabeza, no mucho más. No mucho más, porque a eso de las 7 de la tarde ya se acabó mi cabeza. Y mirad que no son 15 horas estudiando ni 8 horas productivas, ¿no? Igual llevamos cogiendo simulacro entre 5 y 6 horas. O sea, mi velocidad crucero que podía cumplir con las máximas facultades cognitivas entre 4 y 6 horas. Y lo dicho, el último bloque, si tenía que seguir estudiando porque tenía que pegar un apretón al tema, pues quizá era de 1 hora y 20, hora y media, de seguir memorizando, o lo que hacía muchas veces para llevar equilibrio, ese bloque era de hacer algún supuesto práctico, de ir a mejorar algo de la programación, etcétera, etcétera. Y a eso de las 7 yo necesitaba desconectar, mi pareja se quedaba en el gimnasio y yo me iba a entrenar un ratito. Entrenamientos de 30, 45 minutos, pero que quitando las últimas semanas que dejé de entrenar, no me lo quitaba nadie. Y sí que es cierto que cuando llegaba a casa, eso de las 8 y algo, hacía un pequeño bloque de 15 minutos de repasarlo del día o sea, de repasarlo desde lo de ese mismo día. Y si había hecho un simulacro, al día siguiente, mis primeros 30 minutos era de repasar el simulacro anterior. Lo dicho, ese era mi prime, ese eran mis últimos 2 meses, que había habido una progresión anterior potente. Y mi prime, es decir, mis últimos 2 meses que el examen ya está a la vista, estudiaba entre 4 o 6 horas. Entonces, haced las cosas realistas, no os pongáis 8 horas cada día. Coged una media entre 3, 4, 5 horas y ya está. Y probad y haced la prueba. Intentar contar durante esta semana las horas productivas que estéis frente al temario. Cada distracción me paro y veréis que no son tantas. Y yo no decía, he ido a la biblioteca. Yo, de hecho, no me gusta ni exteriorizarlo. No es que he estado en la biblioteca, si lo cuentas en horas, son unas 10 horas. He estado en la biblioteca 10 horas. No, pero que de esas 10 horas he comido, he almorzado tranquilamente, he dado varios paseos, he desconectado un ratito. Me acuerdo que después del simulacro muchas veces ese descanso se extendía otra media horita, etcétera, etcétera. Obviamente porque tenía de nuevo ese privilegio. Pero personas que están trabajando, era el caso de mi pareja, que también estaba trabajando muchas veces. Ella solo podía estudiar desde las 4 que llegaba a la biblioteca hasta las 9. Y a las 8:30 o 9 que cerraba la biblioteca, pues ya desconectaba. Pues ahí que podía meter productivas y después de todo el descanso. 3 horas, pero 3 horas, eran 3 horas. Entonces, en ese sentido, lo que quiero que extraigáis de este vídeo no va de más horas, va de horas productivas, de sacarle partido, no va de compararse con opositores que simplemente calientan la silla, va de hacer las cosas con estrategia. Ya sabes que en ese sentido le puedes echar un vistazo a nuestra Academia de Técnicas de Estudio. La tercera edición la estamos presentando de nuevo con mejoras en cuanto a planificaciones express para este último semestre antes de la
del examen. Si te presentas dentro de 2 años, también hay una planificación a 2 años vista y tenemos el módulo donde te ayudamos a mejorar el tema para que sea diferente con sentido. Así que échale un vistazo porque es acceso de por vida y no paramos de actualizarlo y hay soporte continuo dentro de nuestra comunidad privada. Un abrazo.